Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Marcos una vez más. Marcos nos ha pedido que hablemos de esta peli mexicana del año 1969, dirigida por Carlos Enrique Taboada, con Marga López, Joaquín Cordero, Norma Lazareno, Aldo Monti, una película titulada El libro de piedra. Marcos, muchísimas gracias una vez más por tu petición. Ya van unas cuantas y además, corrígeme si me equivoco, a lo mejor meto la pata, pero creo que fuiste tú también en la petición en la cual me pediste hablar de otra película de este director mexicano que fue Carlos Enrique Taboada. Director que en México es toda una institución. De algún modo, a mí se me ocurren paralelismos de este director con uno nuestro, que es Narciso Ibáñez Serrador. Lo único que en el caso de Carlos Enrique Taboada tuvo una filmografía, y por filmografía obviamente me estoy refiriendo a films y a películas, infinitamente más extensa. El bueno de Chicho, no recuerdo mal, dirigió solamente 2 películas. Es verdad que muchos programas de televisión y sobre todo aquellas inolvidables Historias para no dormir. Pero las comparaciones en realidad no se me vienen por esto. Se me vienen a la cabeza porque veo en ambos ese afán en profundizar y digamos que actualizar el terror y más concretamente lo que se refiere al terror gótico. En el caso de Chicho fue, por ejemplo, con La Residencia, película que supongo que muchos de los que nos estáis viendo y sois españoles la habréis visto y desde luego la conocéis. Los espectadores de las Américas tengo más dudas, pero os recomiendo mucho que os echéis un vistazo a esa peli que os puede sorprender. Por cierto, citada por Quentin Tarantino en su último libro. El concepto del terror gótico, esto es algo que hemos hablado ya muchas veces en estos vídeos, en muchísimas ocasiones, no solamente con películas o a raíz de películas que se inscriban directamente dentro de lo que es ese terror gótico, sino también en películas que se inspiran en ese género literario y lo ponen al día. Al final estamos hablando de un género que surge tras finales del siglo XVIII y que en el siglo XIX en literatura tiene un predicamento enorme. Y es un género en el cual se desarrollan siempre una serie de constantes. Estamos hablando de novelas en las cuales el argumento suele girar en torno a una profecía o a una maldición ancestral. Estamos hablando de novelas en las cuales hay una serie de eventos que siempre juegan con la ambigüedad. Cosas que ocurren pueden ser sobrenaturales o quizá no. Quizá todas están respondiendo a una serie de casualidades que surgen de causas naturales. Estamos hablando además de libros en los cuales casi toda la acción se desarrolla siempre en un mismo escenario. Tenemos el ejemplo característico, tenemos el castillo abandonado o la casa encantada o la iglesia embrujada, donde van unos desconocidos, tocan donde no tienen que tocar, ¡buah!, se lía la de Dios allí. Son una serie de pasos en los cuales toda narración gótica, sea literaria o sea cinematográfica, acaba cumpliendo esa serie de pasos. Algunas de ellas las teníamos en aquella película anterior que nos pidió Marcos, que fue Veneno para las hadas, y muchas de esas constantes del terror gótico son las que vamos a tener también en una película como El libro de piedra. Insisto, una película, obra de un director, el cual creo que tenemos que reivindicar, sobre todo en estas latitudes, sobre todo en Europa, donde es infinitamente más desconocido. Es verdad que, si bien la cinematografía mexicana ha sido muy influyente
a lo largo de la historia, y especialmente también en el cine español. Hemos tenido una serie de intercambios muy fructíferos, yo creo que para todos. Siempre hemos tenido ese intercambio de talentos entre ambos lados del charco. Es verdad que hay personajes como Carlos Enrique Taboada que se han quedado, vamos a decir, mucho más arrinconados en lo que a nuestro conocimiento sobre ellos en España se refiere. Esta película, al igual que la de Veneno para las hadas, también nos vale para hacernos una idea de cuál era el estilo de Carlos Enrique Taboada dirigiendo. Es un director en el cual yo percibo un muy buen trato por la cámara, un director al que le encantaba la apuesta por la ambigüedad en sus historias, no solamente desde un punto de vista del guión, y de hecho esta ambigüedad vuelve a ser uno de los elementos diferenciadores de una película como El libro de piedra. Veo también que es un director, además del cual se nota el amor y la pasión que tenía por este tipo de relatos del terror gótico. Luego hablaremos de esto, pero en esta ocasión tampoco opta por uno ya existente, sino que además, en este caso, se trata de una historia original, escrita por él y que decide plasmar en imágenes. Eso sí, con algunas referencias que veremos luego. Pero en todo caso también es eso. Se nota que no solamente podía ser un director de encargo, sino que verdaderamente él plasmaba su pasión por el terror en sus imágenes y en sus películas. Es verdad que se trata de una película que, por otro lado, El libro de piedra, que también juega con una serie de cartas que desde el principio podemos decir que están ya marcadas. Podemos ver que están marcadas. Y todo lo que vemos, toda la información que recibimos a lo largo de la película, a través de los diálogos y las imágenes, se encamina hacia una resolución que puede sorprendernos. Pero es cierto que la película también transita por una serie de caminos, vamos a decir, ya conocidos, y de los cuales en ocasiones podemos anticiparnos, podemos ya conocer cuáles son los atajos y cuáles son los truquitos que se esconden bajo la manga para llegar hasta esa resolución. Por tanto, yo creo que el fuerte de esta película, y es quizá lo más criticable, no está tanto en la capacidad de sorpresa o la capacidad de sorprendernos a nosotros. Eso hace para mí que esta película pierda algunos puntos de interés. Ya sé que no es el camino comparar una película con otra a la hora de juzgar una película, pero es cierto que una cinta como Veneno para las hadas transitaba por unos caminos mucho más inciertos, mucho menos marcados. Nadie, yo creo, que es capaz de anticipar al 100% cómo va a acabar esa historia. Esta es una película, El libro de piedra, insisto, es correctísima. Yo creo que ese es el adjetivo que mejor la puede definir. Es una película, además, que en la puesta en escena se nota también el cariño y el empeño de Taboada, que era absoluto en cada una de sus producciones, por modestas que fueran o por pocos medios con los que contara. Pero es cierto que en este caso no es una historia que, al contrario de esa cinta que ya he citado como 3 o 4 veces, destaque por su gran originalidad. Es una narración muy clásica, pero a la cual yo encuentro que le faltan elementos realmente sorprendentes que yo creo que deben estar siempre presentes en un relato de fuentes tradicionales del género fantástico, pero adaptado a los nuevos tiempos. En todo caso, no lo olvidemos, estamos hablando de una película de los años 60, muy finales, prácticamente de los 70, porque se acabó estrenando en 1969. Y yo creo que hasta aquí los prolegómenos. Yo creo que ahora lo suyo, lo interesante, es charlar un ratito de las cosas que más me gustan o las cosas que menos me gustan de este libro de piedra. Como supongo que muchos de vosotros no habréis visto la película, yo creo que en este caso, hombre, sí que procede explicaros por lo menos cuál es el punto de partida que nos deja. Tenemos a una familia, a una pareja de
iba a decir de millonetis, como se decía hace unos 150 años, yo creo que antes del estreno de esta película. Tenemos una pareja de millonarios. Tenemos al padre de esa familia, tenemos a su segunda mujer y tenemos a la hija de este hombre que se llama Silvia. Estos padres contactan con una institutriz de nombre Julia, porque están muy preocupados por el comportamiento que está teniendo su pequeña, Silvia. La niña afirma tener una relación de amistad con un amigo invisible, al cual le llama Hugo, al cual le habla constantemente, parece que interactúan, bromean, tienen conversaciones y juegan a cosas de niños. Sin embargo, el problema es este, los padres se empiezan a obsesionar. Ocurre que este Hugo al parecer no existe. O sea, la niña está llamando Hugo, en realidad sí que existe, porque la niña está llamando Hugo a esa estatua de un niño que tienen en el jardín. Un niño que sostiene entre sus manos ese libro de piedra. De ahí, por cierto, ¡oh, qué sorpresón, ¿eh? De ahí, por cierto, el título, el libro de piedra. Si bien la institutriz Julia no ve grandes problemas con esto, los padres, por contra, sí, se preocupan mucho porque consideran que ese mundo de fantasía no es sano, es decir, ya está excediendo lo que puede ser un mero y transitorio amigo invisible. El juego que propone Taboada no dista mucho. La vas a citar otra vez, Jaime, sí señor. Oye, no hay 5 sin 6. No dista mucho del de Veneno para las Hadas. Esta película, por otro lado, se puede entender, y yo creo que aquí viene un referente mayor que el de Veneno, no en vano, la de Veneno se estrenó muchos años después. En realidad el gran referente que tiene una película como El libro de piedra es otro. Es una novela adaptada en varias ocasiones al cine, quizá la mejor de todas, por parte de Jack Clayton. Aquí en España también hizo una adaptación, como no, muy morbosa, Eloy de la Iglesia. Y esa novela es otra vuelta de tuerca de Henry James. La película de Jack Clayton se tituló en España Suspense, pero la novela, que se publicó a finales del siglo XIX por Henry James, su título era Otra vuelta de tuerca. Era, por así decirlo, aquella una novela gótica tardía, pero sin duda muy influenciada por todo ese horror y terror gótico que comenzó hace un siglo antes. Y esa influencia en el libro de piedra se traduce principalmente en dos cosas. Primero, que en una imaginación o en la imaginación de un niño todo es posible. Es decir, algo que para los adultos nos podría resultar sobrenatural, inexplicable, terrorífico en todos los sentidos, porque no lo podemos comprender, en la mente de un niño pequeño, o en este caso una niña pequeña, esta tal Silvia, sí que tiene sentido. Hay que hablar, no voy a mencionar aquí todas estas tradiciones, las cuales los protagonistas son los niños, y se las creen. Y eso es algo que nos produce una inquietud a los espectadores adultos. No poder acceder a la imaginación de ese niño tan desbordada y tan delirante en apariencia. La imposibilidad casi de estar hablando un lenguaje común, la imposibilidad de entender cuáles son las normas por las que se rige ese mundo de fantasía. Esto os habrá pasado a muchos, a los que tenéis niños ya ni os cuento, pero esos juegos de repente en los que te ves inmerso y en los cuales un niño empieza a elucubrar, empieza a desarrollar, empieza a improvisar, que es el verbo que quería utilizar, nuevas reglas sobre la marcha, y tú estás completamente perdido, y dices, pero ¿cómo esto? Si antes era así, ahora es así y tal. Eso da igual, en la mente de ese niño tiene sentido, aunque sea para que gane él al final, a lo que sea que estéis jugando. Y no estoy hablando de experiencias reales. Eso por un lado, pero después a lo que juega la peli de Taboada, y yo creo que es también una de las claves de Henry James, y es una de las claves de esta variante del terror clásico, es el de la ambigüedad. O sea, una puerta que se queda entreabierta. Unas flores que han sido pisoteadas
en apariencia, sin que nadie haya pasado sobre ellas. Un broche que de forma misteriosa aparece en el dormitorio de Julia, la nueva institutriz. Es ese tipo de ambigüedad por la cual todas las cosas que vemos sucederse en la película podrían responder a una causa lógica, pero sin embargo también pueden responder a una causa, vamos a decir, sobrenatural. Esto es como lo del gato de Schrödinger. O sea, puede estar muerto y vivo a la vez porque nadie está en el interior de la caja. Una causa sin explicación, en este caso, por las cosas que vemos en la película. La película tiene algunos elementos que aún hoy, pese a haber pasado ya cerca de más de medio siglo desde su estreno, siguen siendo inquietantes. Para mí, el mejor de todos, esa estatua. La estatua de ese niño llamado Hugo. Es una efigie, iba a decir siniestra, pero quizás no es la palabra. O sea, le vemos a ese niño con ese libro entre sus manos, pero es la mueca. O sea, es esa cara media sonriente, con media mueca, vamos a decir, un poco tipo Mona Lisa. No sabemos si es una sonrisa de amabilidad o podría ser también una risa de cierta socarronería, en plan, sí, soy un niño muy inocente, pero os vais a enterar también. Es un poco Mona Lisa, es decir, como si estuviera mirando de forma cómplice a todo aquel que se pone frente a su pedestal. Además, todas las tomas de Taboada son muy hábiles en este caso, porque en ocasiones da la impresión de que esa estatua nos está siguiendo con la mirada. Esto va a ser otra de las claves para mí de la película. Esa sensación que transmite la estatua es la que nos va a ir aportando poco a poco la niña protagonista, esta tal Silvia. O sea, al final Silvia es un personaje que está entre el juego infantil, pero también lo macabro. Y esto es similar a lo que ocurría en Otra vuelta de tuerca. Como también, por cierto, es total nuestra identificación con el personaje de la institutriz, con esta Julia. Voy a cambiar de nombre a Silvia y a Julia. ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo se nota? Julia, la institutriz, estoy casi seguro, y casi seguro que la niña se llama Silvia, pero me puedo patinar. Esta Julia, esta institutriz, está maravillosamente encarnada por Marga López. Es el tipo de relato, además, que resulta muy agradecido para los protagonistas, vamos a decir, buenos. Resulta muy empático, porque en realidad nuestros ojos no van a ser los de la niña. Nuestros ojos van a ser los de la institutriz. Todo lo vamos a ver a través de su mirada. Y al igual que ella, nosotros vamos a conocer también por primera vez a esta niña, a Julia. Vamos a ir viendo con cierta inocencia esos juegos que se trae con su nuevo amiguito. Y poco a poco vamos a ir descubriendo que efectivamente los padres tenían motivos para preocuparse. Lo que os digo siempre, o sea, la maldad y la infancia son dos elementos que, si os fijáis, han dado pie a algunas de las mejores películas de terror de la historia. O sea, no hay nada más inocente que un niño. Todos lo tenemos más o menos asumido. Aunque hay niños y niños, ya lo sé, me lo diréis, pero bueno, espero que no sean los vuestros, por cierto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que estamos hablando de una edad en la cual los conceptos del bien y del mal pueden ser difusos, y de hecho a veces se dice, los niños pueden llegar a ser muy crueles precisamente porque el sentido de la empatía es algo que va afinándose con los años y con la madurez. Yo en todo caso tengo otra teoría. Yo creo que los adultos pueden llegar a ser igual de cabrones, y ya que estamos en una película mexicana me puedo permitir utilizar ese epíteto.
pero sin embargo, digamos que aprendemos a disimular mejor. Yo creo que en realidad pasa eso. Yo creo que al final la crueldad no es que tanto la vayamos limando, sino que la vamos disimulando. Pero eso es otro debate. Por cierto, creo que en las influencias para la película también es necesario mencionar una de las gordas y que todos los amantes del género fantástico conocéis. La historia del Golem, que aparte de dar nombre a unos cines aquí en Madrid, y lo señala sin que seáis conscientes de que están posiblemente a unos 5 kilómetros desde donde estoy, se trata de una leyenda de origen judío, más concretamente del centro de Europa. Aquella figura realizada a partir de una materia inanimada, como podía ser la piedra, en este caso, que cobra vida gracias a una intervención divina. La película tiene la virtud de estarle dando vueltas a nuestras cabecitas o nuestros cabezones ante posibles explicaciones de todo lo que estamos viendo. Es interesante el papel de los padres aquí, aunque habría que decir del padre y de la madrastra, porque la madre falleció. La película no quiere quedarse tampoco en un mero retrato o en un mero relato de fantasmas. Quiere darle más capas. La película apunta también a otras direcciones, por ejemplo, a los lazos familiares o a la educación que unos padres dan a sus hijos. Los padres, el padre y la madrastra de la niña, Silvia, se sienten desplazados por esa estatua de piedra. Ellos vienen a decir algo así como que todos los niños llaman a sus padres cuando necesitan algo, mientras su hija, ¿qué hace? Llama al puñetero Hugo. Y al final se está refugiando la niña en el cariño de un ser que no existe. Eso por un lado. Y luego después, por otro, tenemos otra revelación que va por este sendero. O sea, resulta que la institutriz nueva perdió una hija en el pasado. Por tanto, de algún modo está tratando a esta niña rarita como ella habría tratado a esa hija que ya no está. Y en un principio ella considera, aunque no se nos dice en la película, pero lo podemos llegar a pensar, que los padres de Silvia no están haciendo el esfuerzo suficiente como para entender ese mundo de fantasía en el que vive Silvia. Como veis, la película es una historia de fantasmas, pero se enriquece con esto. Se enriquece también hablando de relaciones más maternofiliales que paternofiliales. Sin embargo, estamos ante una película de terror. Estamos ante una película con pocas localizaciones y en la cual muchos momentos claves se van a dar en lugares, en interiores, dentro de la casa familiar o también en algunos casos en sus alrededores o en otras dependencias. Y la triste realidad a la que nos vamos a enfrentar es que a esa niña puede que le haya faltado cariño, puede que sus padres no hayan hecho el suficiente esfuerzo por entenderla, pero es que la niña es mala. O sea, es mala. O sea, es lo que os decía antes. Su sentido de la empatía para con el prójimo y lo que supone querer a alguien u odiar a alguien es un baremo que todavía no acaba de estar bien calibrado en ese cuerpecillo. Y aparte, seguimos también con el tema de la ambigüedad. Una cosa no quita la otra. No podemos descartar en la película nada. No podemos descartar que todo sea una fantasía de la pequeña, que se va de las manos, o que de verdad un niño humano esté detrás de esa estatua de piedra que observa a todos desde el jardín y que haya cobrado vida. Lo que propone la película es ir siempre dando esos pasitos para adelante. En principio lo podemos entender, o sea, ni siquiera como una travesura de la niña, sino como la fantasía de una niña es un poco cabroncilla. Pero poco a poco, digamos que la cosa se va a ir poniendo cada vez más siniestra. Y ya no va a ser
posible explicar todos los hechos, todas las cosas que ocurren desde la fantasía de esa renacuaja. Veremos cómo va en aumento sus, por así decirlo, fechorías. O sea, un perro que le da miedo, caput. Su tío, o mejor dicho, su padrino, que va allí de visita, también se interpone entre Hugo y esta niña, y la consecuencia es un mortal accidente de coche. Además, en un momento dado, pasamos de lo que sería este elemento sobrenatural, tipo el golem, como os he dicho antes, a meternos ya en asuntos también de brujería o incluso de vudú. De hecho, un elemento que resulta inquietante es todo lo relacionado con la madrastra y el vudú que ejerce la niña sobre ella. Aunque es cierto también, jugando todavía con esa ambigüedad, no vemos a la niña directamente practicar el vudú. Es decir, no le vemos con el muñeco ahí, ¡ah! Te vas a enterar, ¿no? Sí que ha habido una secuencia previa, eso es verdad, en la cual vemos a la niña coger un pañuelo que pertenece a la madrastra y después vemos a esa mujer sufriendo unos dolores agudísimos, terribles y nada recomendables. Es una película que hay que estar atento a los detalles, como esto del pañuelo. Es decir, no va a ser un momento en el que el director diga se recree en esos instantes, son secuencias fugaces. Es una película en la cual te reconcilia con lo que es una narración clásica, en el sentido de que te vamos a engañar, vamos a jugar a engañarte, pero no vamos a mentirte a lo largo de la peli. Es verdad que es una película para mí en la cual la ambigüedad funciona mucho mejor que cuando ya tomamos una clara conciencia de que efectivamente, conciencia o consciencia, de que efectivamente aquí se están sucediendo una serie de fenómenos sobrenaturales. Esta niña no está sola. Al final, esa era la esencia de un relato como el que ya os he mencionado 4 o 5 veces. Hoy estoy muy mencionador, que es el de Otra vuelta de tuerca. Aquí llega un momento dado en la película en el cual se hace prácticamente explícito que efectivamente algo de bruja tiene esta niña. Sin ir más lejos, en un momento dado la podemos ver pintando con sal un círculo y dentro una estrella de 6 puntas. Que yo sepa, eso en Barrio Sésamo no te lo enseñaba a hacer el Conde Draco. Joder, Barrio Sésamo, buen referente boomer, Echagüe, bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega un momento dado en el que la ambigüedad se va a hacer puñetas. O sea, a esto hay que unir, que es verdad que es un relato que, como os decía antes, lo conocemos. Aunque no hayamos visto esta película, lo conocemos, ya lo hemos visto varias veces en el cine, incluso en producciones anteriores a esta de Taboada. Pero sin embargo, es una película que me parece importante, se mantiene en pie, se mantiene y no decae por la capacidad de sugerencia tan grande que tenía este director mexicano a la hora de crear imágenes realmente fantasmagóricas. Por ejemplo, una de las que me estoy acordando es cuando la madrastra, que dicho esto de madrastra, parece que a mí me parece una mujer encantadora en la película, pero las madrastras se han ganado ese prejuicio, o mejor dicho, no se lo han ganado las pobres, sino que se les ha achacado ese prejuicio por los cuentos y relatos de verdad, quiero decir, escritos. De hecho, es otra referencia también a los cuentos clásicos que tenemos aquí. La madrastra, la madrastra. En este caso, la madrastra, creo que la pobre no tiene culpa de nada. Pero a lo que iba antes de esta digresión es que el momento en concreto es cuando la madrastra, prácticamente a oscuras, en una secuencia, por cierto, larga, muy bien rodada y sin apenas montaje, vemos que está caminando por la casa, enciende una vela y se refleja en la oscuridad detrás de ella, a través de ese espejo, el rostro de piedra, nunca mejor dicho, de ese siniestro niño llamado Hugo. También casi al principio hay otra de esas secuencias muy deudoras del terror gótico, que además tiene como escenario un punto de encuentro habitual en aquel tipo de literatura, concretamente
ya lo he mencionado antes, una iglesia abandonada. Solo que en este caso la secuencia tiene lugar en los tejados de la iglesia. Es en aquel momento en el que la nueva institutriz, Julia, y la niña Silvia están paseando por el tejado y de repente aparece por ahí ese lagarto extrañísimo que no va a ser la última vez que va a aparecer en la película, y eso está a punto de acabar en un accidente. Es una película también, y esto sucedía igualmente en esa peli, de la cual ya he hablado varias veces también, de Taboada, en la que me llama mucho la atención siempre el uso del color del vestuario de los actores, especialmente de las actrices, porque al final aquí también tenemos a dos mujeres o a varias mujeres como protagonistas. Aquí las actrices son las que llevan también la voz cantante. Este juego entre madres, entre la madre que dejó de serlo porque su hija falleció y esa madrastra, que es verdad que en realidad da la impresión de que no desearía ser madre, porque su madre parece, o mejor dicho, porque su hijastra, bueno, está endemoniada, iba a decir que lo parece. No se hace explícito tampoco, y son muchas las cosas que no se hacen explícitas y que sin embargo la película sí te hacía pensar en ellas. Pero en ocasiones parece que hay una rivalidad entre la madre que perdió a su hija y la madre que no quiere tener a su hija. Pero bueno, a lo que iba, el uso del color en el vestuario siempre juega muchísimo al contraste. Siempre juega al contraste entre las actrices. En un momento dado vemos a la madrastra de un blanco impoluto y a la institutriz vestida con un naranja, también muy llamativo. Como si estuvieran en estadios diferentes a lo largo de la película. Es el uso del color del vestuario con un objetivo dramático. En eso también, en este caso apoyado además por su diseñadora de vestuario, Edith Head, Alfred Hitchcock era todo un maestro y también era digno de análisis. Además porque habitualmente suele optar Taboada por dos colores que no necesariamente combinan bien. De algún modo te están alejando también psicológicamente a esos dos personajes, te los sitúa en mundos diferentes. Y cuando vemos, por ejemplo, a la madrastra vestida de blanco y a Julia de naranja, lo que nos está haciendo en realidad, o al menos yo eso es lo que percibo, es alejarnos muchísimo la una de la otra. Una se está volcando en la niña, la está atendiendo, de algún modo la está adoptando, la otra la rechaza por completo. Creo también que es una película que en un momento dado se dilata más de la cuenta, pese a no ser una obra excesivamente larga. Es de ese tipo de cine en el cual en un momento dado dices, vale, pero dame un final. Y algo habitual en la literatura gótica y algo habitual también en las películas que beben de ese estilo, en las cuales los niños suponen una amenaza difícil de asimilar y por eso mismo se hace todavía más terrorífico, es que nos encontramos con un final, abro spoiler, sé que algunos vais a animar a ver esta peli, un final que no es feliz. O sea, en un momento dado la película casi parece un precedente de la profecía. Si en la peli de Richard Donner veíamos al niño Damian, en principio un niño sano, un niño normal, un niño hermoso, o sea, rara vez le vemos hacer a él físicamente cosas terribles, pero es verdad que digamos que tiene una serie de sicarios, por así decirlo, que le hacen el trabajo sucio. Sí éramos testigos de que Damian siempre acaba eliminando a aquellas personas que se interponen en lo que es su misión o su camino, o por lo menos aquellas personas las cuales considera que pueden llegar a ser un obstáculo para él. Algo parecido pasa aquí con la pequeña Silvia. Bien por su mano, bien por la mano de Hugo, las personas que le estorban a Silvia van a ser eliminadas. Las personas que están más cerca en realidad de ¿qué? De separarle de su mejor amigo, de su amigo del alma, que es una estatua inerte en apariencia,
que hay en el jardín. La víctima principal, o la víctima que más nos duele, a mí por lo menos, insisto, yo he tomado aquí partido, o sea, por el colectivo de madrastras, siempre en mi equipo, es ella, es la madrastra, la cual vemos que era la persona que en realidad más cerca estaba de la terrible verdad. Es en estos momentos finales cuando, para mí, la película, después de un cierto, no voy a decir depresión, pero sí un valle, la película vuelve a remontar muchísimo. Y después de, además, recibir para mí lo que son demasiadas explicaciones verbales sobre todo lo que está aconteciendo cuando van a visitar, por ejemplo, a ese experto en magias negras. Se trata ya cuando el padre, que es verdad que el padre en un momento dado también toma la determinación y dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo no sé qué está pasando aquí, pero está claro que esta estatua tiene que desaparecer. Lo haya hecho la estatua, todo lo que hemos visto, o no lo haya hecho la estatua, o lo haya hecho mi hija. Al final se agarra también a eso el padre. No puede culpar a su hija. Es decir, no puede aceptar que su hija sea una bruja, que sea una asesina. No puede. Cuestión aparte es la madrastra, porque al final no tenía esos lazos de sangre, pero en el caso de un padre, rompe el libro de piedra que sostiene ese niño, rompe la estatua, le arranca la cabeza también de un martillazo pilón. Y lo cierto es que es un momento bastante intenso y para mí bastante logrado dramáticamente en la película. Sin embargo, para mí, y yo creo que con muy buen criterio, la mejor escena, la mejor imagen se nos reserva, ¿para qué? Para el final. La niña ha desaparecido, no saben qué ha podido ser de ella, y cuando la institutriz y su padre van allí, al bosque, ven que la cabeza de Hugo ya no está en su sitio, pero lo que no se podían esperar era encontrar la estatua restituida, solamente que en lugar de la cabeza de Hugo, lo que está labrado en piedra es la cabeza de Silvia, la cabeza de la niña. Hay que tener en cuenta que previamente se nos había dicho, de ahí lo que os decía de las explicaciones orales, entiendo que necesarias, pero por un lado es de esos instantes que dices, joder, se nota forzado, se nota que hay que meterlo sí o sí. Previamente se nos había dicho que ese niño hace 700 años era el hijo de un brujo al cual le preocupaba que su libro de hechizos, ese libro de piedra, fuera destruido. Y antes de morir ese brujo puso el libro en manos de su hijo y lo convirtió en piedra para que nadie lo destruyera. La misión de Hugo era guardar ese libro hasta que el padre resucitara. Es uno de esos finales de la película realmente bonitos y por los cuales, no lo he dicho, me parece, corregidme si me equivoco, pero le he dado a esta película un 7, un notable, 3 estrellas y media, me parece justo. Es uno de esos finales que encierran poesía y también muy propios de aquella literatura decimonónica. O sea, era la última voluntad del padre de Hugo, un brujo, y por lo tanto se tiene que cumplir. Es decir, nadie puede arrebatarle, nadie puede romper ya ese hechizo o ese libro de hechizos. Del mismo modo que nadie va a evitar que la niña Silvia, una vez muerto Hugo, entre comillas, haya tomado el testigo de Hugo. Quizá durante todo este tiempo esto era algo ya premeditado. Quizá este niño de piedra sabía que iba a ser destruido. Y durante estos años, en realidad, lo que ha hecho ha sido educar a su alumna en el arte de la brujería, sabiendo que esto iba a pasar, sabiendo que en algún momento dado se le iba a ver el cartón y esta estatua me está dando malfario y hay que quitarla de en medio. Es un final, como ya os digo, muy bello a su manera, pero por supuesto también triste con todas las letras y además con ese sustrato de misterio que siempre te hace volar la imaginación en busca de posibles explicaciones
a todo lo que hemos visto, como esta perola mental que no os contarán en la película, pero que yo mismo me he montado para hacer este vídeo. Y hasta aquí la crítica a la carta del libro de piedra. Marcos, 1.000.000 de gracias por tu petición, 1.000.000 de gracias por acercarnos a todos este cine mucho más desconocido, por nuestro continente por lo menos, y espero que todos os animéis y si queréis le echéis un ojo a esta película. Más críticas a la carta. Debajo del calvo que lleva la camiseta de los Who tenéis las instrucciones, un poquito más arriba, suscríbanseme al canal por el amor de Dios y denle un like si estáis especialmente generosos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.